Historia creada por Overlord 159. Link de la historia en los comentarios. Capítulo 1. Beldum / comienza la aventura. El sonido de los pasos rápidos alertó a varios Pokémon del bosque, los cuales se escondieron mientras una pareja de niños seguía corriendo en persecución del Pokémon legendario Mew, el cual se había transformado en un Pidgey. Lincoln seguía persiguiéndolo, no quería perderse a uno de los más grandes Pokémon existentes, mientras que Delia seguía a su compañero, extrañada de que su amigo no estuviera cansado, supuso que era por la emoción. Ella también estaba emocionada. Lamentablemente, su emoción no le daba muchas fuerzas como a Lincoln. Aparentemente el pequeño Pidgey siguió volando hasta llegar al borde de un prado rodeado por árboles y arbustos. El Pidgey voló hasta aterrizar en una de las ramas, y a los pocos segundos, Lincoln y Delia habían llegado notablemente cansados, sobre todo Delia, la cual tuvo que sentarse. «Aquí estás. ¿Por qué escapaste?», preguntó Lincoln, a lo que el Mew transformado en Pidgey señaló hacia adelante con su pico. Lincoln y Delia, ya recuperada, observaron la dirección que había señalado el Pokémon. A los pocos segundos, vieron como una mano apartaba los arbustos con brusquedad. «Malditos arbustos, estorban», se quejó el hombre. Llevaba puesto un uniforme negro con guantes y botas grises, con una gran R roja en el pecho, tenía un cabello rubio con una gorra negra también con una R. El hombre siguió avanzando antes de que otro sujeto saliera a sus espaldas empujando lo que parecía ser un carrito con una jaula de metal. El otro sujeto llevaba las mismas vestimentas, pero su cabello era de color negro. «Deja de quejarte, te vuelves muy molesto», se quejó mientras que, en los arbustos alejados, Lincoln y Delia se encontraban visiblemente nerviosos. «Lincoln, ¿ellos son?», preguntó Delia. «El Team Rocket», finalizó su oración mientras observaba a ambos sujetos. El equipo Rocket era la organización criminal de Kanto, especializados en el robo de Pokémon, sobre todo en los de la gente, robando Pokémon a entrenadores de una forma u otra. Incluso cometían robos a varias corporaciones y tiendas, incluso llegaron a asaltar algunos centros Pokémon para robar los Pokémon de los entrenadores. Todavía se desconocía quién era su líder, pues sus reclutas siempre se negaron a hablar, le tenían mucha lealtad a su líder. Lincoln observaba nervioso a ambos tipos, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer si ellos los encontraban, o si los secuestraban. Ese tipo de preguntas cruzó por su mente antes de escuchar unos golpes metálicos provenientes de la jaula. Uno de los miembros del Team Rocket se vio notablemente molesto y sacó de uno de sus bolsillos una especie de aparato con un botón rojo. «¿Todavía tienes energía? Bien, te la voy a quitar», y con eso dicho, el miembro del Team Rocket presionó el botón antes de que una energía eléctrica visible emergiera de la jaula. Unos quejidos desgarradores se podían escuchar del interior de la jaula. Fue cuando Lincoln se dio cuenta había un Pokémon en esa jaula. Habían robado un Pokémon y lo estaban torturando. Una ira estaba apoderándose de sus sentidos, tenía ganas de ir corriendo hacia ellos y liberar al Pokémon, pero sabía que no podía ser tan imprudente. Volteando su mirada, observó cómo Delia apretaba sus puños de frustración. Ella también estaba enfurecida al ver este tipo de acción. «Tenemos que salvarlo, ese Pokémon está sufriendo», dijo Delia mientras Lincoln se giraba hacia el Pidgey. «Más, ¿es por esto que huiste? ¿Querías que te siguiéramos hasta ellos?», preguntó Lincoln recibiendo un asentimiento del pájaro. «Lincoln, tú eres el hombre del plan, ¿puedes pensar en algo?», preguntó Delia, desesperada por ayudar al pobre Pokémon. Lincoln comenzó a pensar en un plan. Su vista se movió desde Delia, hasta una piedra en el suelo, hasta los Pokémones que estaban observando. «Espera, eso es. Ya tengo un plan», dijo antes de acercarse a los Pokémon que observaban desde los arbustos. Se mostraban dudosos de acercarse a Lincoln, pero antes de que tuvieran la oportunidad de escapar al bosque, Lincoln comenzó a hablar. «Oigan, necesitamos su ayuda. ¿Quieren ayudarnos a salvar al Pokémon que está atrapado?», preguntó señalando la jaula a lo lejos todavía recibiendo descargas eléctricas. Los Pokémon no dudaron ni un momento y ya sintieron. «Bien, aquí comienza mi plan y es comenzar una distracción para atraer a esos tontos, liberar a ese Pokémon de la jaula y encontrar un nombre más corto para este plan», dijo golpeando su puño en su palma, ignorando a una Delia sonriente con una gota de sudor bajando de su sien. «Deberías buscar un buen nombre para el plan antes de hacer el plan, ¿no crees?», preguntó Delia. «Si
si me tomo el tiempo de buscar un nombre adecuado no podría ejecutar el plan hasta ya muy tarde. Delia tuvo que darle la razón antes de escuchar el plan de Lincoln para liberar al Pokémon. Los dos reclutas del Team Rocket seguían observando cómo el Pokémon seguía golpeando la jaula en intentos fallidos para escapar, lo que causó que una risa siniestra saliera de los labios de ambos reclutas. Mira nada más, el pequeño todavía tiene fuerzas, dijo con burla el recluta que seguía presionando el botón que activaba la electricidad de la jaula. Su compañero estaba a punto de responderle, cuando una piedra golpeó su cabeza haciéndolo gritar de dolor. ¿Qué demonios fue eso? Su compañero lo miró extrañado antes de que una piedra golpeara su mejilla, dejándole un pequeño corte y obligándolo a soltar el aparato. ¿Quién fue? Ambos observaron el bosque, donde se encontraba Delia con una piedra en mano mirándolos con enojo. Dejen en paz a ese Pokémon o les irá mucho peor. Gritó antes de lanzar la piedra, pero el recluta del Team Rocket tomó la piedra con su mano antes de arrojarla al suelo con enojo. Te arrepentirás de meterte con el Team Rocket, niñita, dijo antes de sacar una porra metálica de su cintura mientras comenzaba a correr tras Delia. Delia se volvió hacia el interior del bosque comenzando a correr del miembro del Team Rocket junto con su compañero, sin notar a Lincoln, el cual sonrió antes de comenzar a correr en dirección a la jaula. Ambos miembros del Team Rocket siguieron corriendo hasta que observaron cómo Delia se detenía en un área despejada y de manera imprudente. Los miembros del Team Rocket pensaron que ahora estaba perdida. Pagarás por arrojarme esa piedra mocosa, dijo amenazantemente mientras agitaba su porra en el aire, pero su otro compañero observó con extrañeza como una sonrisa pareció dibujarse en el rostro de la niña antes de que ella gritara, ahora. Gritó antes de que varios disparos de seta se abalanzaran contra el miembro que tenía la porra en mano, el cual no pudo reaccionar a tiempo cuando los disparos de seta se juntaron en todo su cuerpo, mientras que su compañero dio un salto hacia atrás antes de compartir la misma suerte que su colega. Maldita niña, cuando me libere te haré pedazos, gritó con enojo antes de que salieran varios Pokémon del bosque rodeando a Delia, la cual señaló al miembro del Team Rocket, ataquen. Gritó antes de que todos dispararan sus respectivos ataques contra el miembro del Team Rocket, el cual al recibir todos los daños, quedó inconsciente con varios chichones en la cabeza más un ojo morado y un diente fuera. Su compañero reaccionó rápidamente y escapó del lugar, regresando a la jaula donde estaba encerrado el Pokémon. Delia observó con preocupación cómo se escapaba, así que dejó al recluta inconsciente vigilado por los Pokémon mientras seguía al recluta. Lincoln tomó el aparato del suelo antes de presionar un botón azul que se encontraba junto al rojo. La parte superior de la jaula salió disparada antes de que Lincoln le asomara la vista a la jaula, y observó a un extraño Pokémon que jamás había visto. Tenía un cuerpo pequeño, como un antebrazo, con 3 garras de metal en la parte final, con una cabeza redonda con un solo ojo. Todo su cuerpo era de un brillante gris claro y las garras eran doradas. Jamás había visto este Pokémon, pensó antes de tomar con cuidado al Pokémon. Este pareció reaccionar de manera reacia mientras se preparaba para atacarlo, pero Lincoln no se movió y dijo, no tengas miedo, quiero ayudarte. El Pokémon no confiaba y retrocedió hasta el final de la jaula mientras temblaba, y Lincoln podía entender las razones. Estaba a punto de seguir hablando cuando una voz se escuchó a su espalda. ¿Qué crees que haces, mocoso?, habló la voz notablemente furiosa dirigida a Lincoln. Lincoln se volteó nervioso, observando al miembro del Team Rocket mirándolo enfurecido mientras tomaba una Pokéball en su mano antes de lanzarla al aire. A pelear, Ekans, gritó antes de que un Ekans saliera de lo Pokéball siseando amenazadoramente agitando su cola de cascabel. Lincoln sabía que estaba en problemas, pero eso no le detuvo de colocarse adelante del Pokémon antes enjaulado y gritar, no dejaré que lo sigas lastimando, gritó mientras corría en dirección hacia el Ekans. Niño idiota, Ekans, apártalo, ordenó antes de que el Ekans usara su cola para empujar con brusquedad a Lincoln a un lado. Lincoln rodó por el suelo antes de empezar a levantarse temblorosamente, a lo que el miembro del Team Rocket solo sonrió con maldad. Eres un tonto, mocoso. Jamás debieron desafiar al Team Rocket, declaró antes de girarse al Pokémon que todavía poseía heridas por su encierro. Tú por otro lado, regresarás a esa jaula. Ekans, usa mordisco, ordenó antes de que la serpiente se lanzara al ataque. El pequeño Pokémon cerró su ojo esperando recibir el ataque. Ya no tenía fuerzas para esquivar, pero
El ataque nunca llegó. El pequeño Pokémon abrió su único ojo, y tanto para su conmoción como para la del miembro del Team Rocket y su Pokémon, fue Lincoln quien recibió el ataque de Delia, la cual había salido del bosque. Jadeó con horror al ver cómo Elegans mordía a su amigo. Lincoln apretó los dientes aguantando el dolor de la mordida. Ahora podía decir lo que se sentía al recibir un ataque Pokémon. El pequeño Pokémon observó cómo el joven se interponía entre él y Elegans enemigo mientras este hablaba. No te preocupes, no dejaré que te lastimen, dijo antes de que Elegans retrocediera. Maldito niño, si quieres meterte en la pelea, pues bien. Ekans, usa constricción con es mocoso. Ordenó. Elegans obedeció y antes de que Lincoln pudiera reaccionar, el Pokémon ya se encontraba presionando contra el cuerpo del peliblanco. Lincoln intentó zafarse del enrosque, pero le era inútil. Delia comenzó a correr en dirección a Lincoln para intentar ayudarlo. Fue cuando el pequeño Pokémon se abalanzó contra Elegans golpeándolo con un gran cabezazo. Ekans estaba aturdida y Lincoln aprovechó esto para liberarse y alejarse de Ekans. Ekans, reacciona y usa mordisco. Elegans estaba listo para atacar nuevamente y se abalanzó sobre el Pokémon, pero antes de lograr conectar su mandíbula con su cuerpo, las garras del pequeño Pokémon brillaron con intensidad. Antes de contraatacar, Elegans recibió el golpe y salió disparada hacia atrás. Su entrenador estaba notablemente molesto, su compañero estaba atrapado, el Pokémon que estaba destinado a su jefe había sido liberado y ahora estos mocosos habían estropeado todo. Unos simples mocosos estaban desafiando a Team Rocket, era algo inaudito. Lincoln observó cómo el pequeño Pokémon se acercaba a él chocando su pequeña cabeza contra el pecho de Lincoln, el cual lo acarició mientras hablaba con una voz tranquila. Supongo que ahora estamos en confianza, dijo, a lo que el pequeño Pokémon asintió antes de regresarse al miembro del equipo Rocket, el cual estaba rojo de la ira. Vamos Ekans, no dejes que esos mocosos nos humillen. Exclamó furioso mientras Ekans se preparaba para el ataque. Sé que puedes ganar, yo confío en ti, le dijo al pequeño Pokémon, el cual asintió antes de que tanto su cabeza como sus garras comenzaran a brillar. Tú puedes, derrótalo. Exclamó Lincoln con entusiasmo mientras el Pokémon parecía responder al grito de emoción. No me ganará un pequeñajo. Ekans, usa mordisco. Ordenó mientras Elegans se abalanzaba contra el Pokémon. En el momento de impacto, el Pokémon dio un giro rápido bloqueando el ataque de Ekans, golpeando con sus garras la cabeza de Ekans en un ataque ascendente, solo para que ésta saliera disparada por el cabezazo del Pokémon. El Pokémon serpiente fue lanzado con tanta fuerza que sin previo aviso golpeó a su entrenador, el cual chocó su cabeza contra el suelo terminando inconsciente. Ganamos. Ganamos. Gritó Lincoln con emoción antes de sujetarse su hombro donde había sido mordido por Elegans mientras se sentaba en el suelo. Delia corrió hasta Lincoln totalmente preocupada. Lincoln estaba listo para recibir lo que fuera. Lo que no esperó fue que Delia le golpeara fuertemente en la cabeza antes de tomarlo de los hombros. Gran idiota. ¿Cómo se te ocurre arriesgarte así? Gritaba mientras agitaba de los hombros al pobre albino. Lo lamento Delia, yo. Se quedó callado cuando Delia lo abrazó con fuerza. Lincoln pudo sentir algo húmedo en su camisa, y los sollozos de Delia solamente confirmaron sus sospechas de que ella estaba llorando. No vuelvas a hacer eso. Estaba preocupada por ti, lloró Delia mientras Lincoln le devolvía el abrazo con fuerza. Lo lamento Delia, en verdad, dijo en voz baja. Cuando ambos amigos se separaron, se giraron a ver cómo varios Pokémon se acercaban, los Weasley y Caterpie usando disparo de seda en Elegans y el miembro del Team Rocket. Lincoln se puso de pie delante de ellos y habló. Muchas gracias a todos, no hubiéramos podido hacer esto sin su ayuda. El resto de Pokémon parecieron halagados y avergonzados. Lincoln sonrió ante esta escena, y se giró a ver al pequeño Pokémon que había liberado, pero observó con miedo cómo este comenzaba a dejar de flotar totalmente cansado. Lincoln logró tomarlo en sus brazos antes de tocar el suelo. Con preocupación, se giró hacia Delia. Tenemos que llevarlo con el profesor, es el único que puede curarlo en el pueblo. Delia asintió antes de hablar. Pero ¿qué pasa con Mew? Lincoln recordó a Mew y se giró en dirección en la cual se había ganado Mew transformado en Pidgey, pero ya no estaba. No es importante, tenemos que ayudar a este amigo. Mew ya nos trajo hasta aquí, ahora tenemos que ayudarle. Y con eso dicho, Lincoln y Delia corrieron rápidamente de regreso al pueblo. Al llegar, observaron cómo todo seguía vacío y tranquilo, y rápidamente, corrieron en dirección al laboratorio de Profesor Oak. Al llegar al laboratorio, Lincoln golpeó la puerta repetidas veces antes de que ésta se abriera, revelando
revelando a un hombre de cabello gris, llevando una camisa color lavanda debajo de una bata larga de científico con unos pantalones marrones. Este era el profesor Samuel Oak, un encargado de la investigación Pokémon y el encargado de entregar sus Pokémon iniciales a los entrenadores. Cuando el profesor abrió la puerta, se mostró bastante sorprendido al ver a Lincoln y a Delia enfrente de su puerta. «Oh, Lincoln, ¿qué haces aquí?», preguntó con curiosidad el profesor antes de mirar con sorpresa al Pokémon herido que llevaba Lincoln en sus manos. «Profesor, necesito su ayuda, está muy lastimado», suplicó Lincoln. El profesor no esperó más y los dejó pasar. Cuando Lincoln le entregó el Pokémon al profesor, este rápidamente dejó a la criatura en una especie de máquina esférica de vidrio, el cual fue iluminado por una niebla verde que empezó a curar al Pokémon. Mientras se curaba, el profesor se giró a ambos y comenzó a hablar. «¿Qué fue lo que pasó?». «Es una historia larga», comenzó Lincoln antes de relatar todo lo que pasó en el bosque. A medida que avanzaba la historia, los ojos del profesor Oak se abrieron como platos al escuchar la parte de Mew, pero se preocupó al escucharlos hablar sobre el Team Rocket, y peor cuando Delia contó de que Elegans había mordido a Lincoln. Rápidamente, el profesor buscó un kit de primeros auxilios, no sin antes llevar a Lincoln con él para vendarle el hombro donde mordió el Pokémon serpiente. Cuando Lincoln se sentó en una camilla, Delia no pudo evitar un pequeño sonrojo cuando el profesor le había pedido que se quitara la camisa para aventarlo. 5. «No puedo creer que te hayas usado como escudo ante ese Ekans, fue muy arriesgado», dijo antes de terminar de vendar a Lincoln. «Lo sé, fue muy tonto y arriesgado», respondió Delia mientras se encontraba de brazos cruzados, «pero al menos ayude a ese Pokémon». «Por cierto, ¿qué Pokémon es, profesor?», preguntó con curiosidad Lincoln. El profesor se giró para ver al Pokémon aún recuperándose, y frotando su barbilla de manera pensativa habló. «Creo que lo conozco, así. Se llama Beldum, es un Pokémon acero / psíquico de la región de Hoenn», explicó el profesor ganándose las miradas de asombro de ambos. «¿De Hoenn? ¿Tan lejos?», se preguntó mentalmente Lincoln mientras miraba al Beldum recuperándose. «Pero es extraño. Los Beldum tienen color azul y garras grises, este debe ser un Beldum Shiny», habló Oak volviéndose a ganar las miradas de ambos. «¿Shiny?», repitió Delia en forma de pregunta. «Sí, Shiny es el término que ocupamos para los Pokémon que nacen con colores brillantes y diferentes a los habituales de su especie, son bastante raros y muy especiales. Es increíble que esos canallas del Team Rocket se atrevieran a secuestrar a un Pokémon como este», dijo con enojo directo al equipo criminal 17. Lincoln apretó sus puños con fuerza, recordando cómo uno de los miembros quería golpearle a Delia con esa porra de metal. «El Team Rocket en verdad se quiere ganar el odio del mundo, pero en ello, una pregunta se le vino a la mente. «Profesor, ¿qué hará con él?», preguntó refiriéndose a Beldum. «Contactaré con mi colega de Hoenn, el profesor Abedul. Si todo marcha bien, lo transportaré a su laboratorio para que puedan regresarlo a su hábitat», y con esas palabras, el profesor Oak salió de la habitación para llamar a su colega. Lincoln miró a Delia y ella a él, ambos mirándose, hasta que Lincoln comenzó a hablar. «Y yo que pensé que mi día fue terrible, no me imagino lo que tuvo que sufrir Beldum». Delia miró a su amigo decaído y habló. «Gracias a Mew por llevarnos a él. ¿Qué hubiera pasado si esos malvados del Team Rocket se lo hubieran llevado?», se cuestionó preocupada Delia. «No lo sé, y no quiero saberlo, solo quiero que esté bien», dijo Lincoln acercándose y apoyando su mano en el cristal de la máquina, cuando de repente, el pequeño Beldum despertó totalmente recuperado. La máquina emitió una melodía antes de abrirse, dejando libre al Pokémon, pero para sorpresa de ambos, el Beldum flotó hasta pegarse a las piernas de Lincoln mientras lo miraba con su único ojo. El Beldum felizmente flotó alrededor de Lincoln con una sonrisa de ojo adornándolo. «Creo que te quiere dar las gracias por salvarlo», respondió Delia observando con una brillante sonrisa la escena. Lincoln siempre había tenido un talento cuando se trataba de Pokémon. Lincoln le sonrió de vuelta a Delia antes de hablar. «Nosotros lo salvamos, Delia. Tú me ayudaste a detener al otro miembro del Team Rocket, sin tu ayuda y la de los Pokémon no hubiéramos conseguido liberarle». Las palabras de Lincoln hicieron feliz a Delia. Ella sentía que no había hecho mucho, solo arrojar unas piedras y correr a la trampa. Los Pokémon fueron los que se encargaron de la mayoría, y Lincoln fue el que recibió los ataques de Ekans en lugar del Beldum. Al poco tiempo, el profesor Oak regresó sonriente a la habitación. «Oh,
Veo que estás recuperado Beldum. El Pokémon pareció nervioso ante la presencia del profesor, y simplemente se escondió detrás de Lincoln. El profesor lo miró con extrañeza antes de suspirar. No me imagino el dolor que sufrió con el Team Rocket. Lo bueno es que sabe en quién confiar, dijo esto mirando a Lincoln, el cual asintió con una sonrisa mientras pasaba su mano en la cabeza de Beldum. Síganme, quiero que conozcan al profesor Abedul. Con un asentimiento, Lincoln, Delia y Beldum siguieron al profesor, aunque el Beldum no se separaba de Lincoln. Al pasar a la otra habitación, observaron un PC encendido mostrando a un hombre de complexión robusta, cabello castaño oscuro peinado y una barba conectada a su cabello por las patillas, llevando un suéter azul debajo de la característica bata blanca. Este era el profesor de Owen, el profesor Abedul. El profesor Oak fue el primero en hablar. Abedul, estos son Lincoln y Delia, ellos fueron los que rescataron a Beldum. 3. El profesor Abedul mostró una gran sonrisa al verlos. Oh, es un placer. Oak me contó lo que hicieron, sobre todo tu muchacho, el interponerte entre el ataque de un Ekans. Dios, ni siquiera Oak era tan joven cuando comenzó a ser atacado por Pokémon a diestra y siniestra, dijo mientras comenzaba a reír a carcajadas. Delia se cubrió la boca evitando dejar escapar una risa. Lincoln solo sonrió mientras observaba la mirada avergonzada de profesor Oak. Bueno, estoy muy agradecido, veo que el Beldum ahora se encuentra sano y salvo, dijo mirando a Beldum por detrás de Lincoln. Beldum miró a Lincoln como si esperara algo. Lincoln lo miró antes de tomarlo entre sus brazos. Sí, ¿podrá estar seguro con usted? Preguntó Lincoln. No es que desconfiara del profesor, es solo que le preocupaba mucho el Pokémon. Abedul asintió comprensivamente y habló, te lo juro, le encontraré un buen hogar, y tendré extremo cuidado. Ya bastante tenemos con el Team Aqua y el Team Magma como para que vengan estos canallas del Team Rocket, dijo esto con desagrado. Las organizaciones criminales jamás faltarían en ninguna región, a excepción de la región de Johto, pero también se dice que el Team Rocket tiene reclutas en ese lugar. 4. Lincoln se giró para ver a Beldum antes de hablar, él te llevará a tu casa. El Beldum se giró para observar al profesor Abedul y luego a Lincoln, y en respuesta, el Beldum solo se quedó en los brazos de Lincoln confundiéndolo tanto a él como a los demás. ¿Qué haces? Él puede llevarte de regreso a tu región y a tu hogar. Preguntó mientras tomaba a Beldum en sus manos, pero este solo negó con su cabeza redonda y flotó hasta estar encima de la cabeza de Lincoln con sus garras aferradas a su cabello, y por extraño que parezca, esto no le causó dolor a Lincoln. 1. Oh, ya veo, dijo el profesor Oak ganándose las miradas de todos, creo que Beldum ya se encariñó contigo, terminó de decir Oak antes de ganarse una incógnita de Lincoln. ¿A qué se refiere? Preguntó Lincoln solo para que su pregunta fuera contestada por Delia. Bueno, tú fuiste quien lo salvó y se interpuso entre el Ekans y él, respondió con una sonrisa, mientras que Lincoln se la devolvió mientras observaba a Beldum en su cabeza asentir felizmente. Bueno, creo que ya veo la solución de esto, dijo el profesor Abedul ganándose las miradas de todos. Dime Lincoln, ¿ya tienes a tu Pokémon inicial? Cuestionó Abedul, pero antes de que Lincoln pudiera contestar, Oak fue el primero en hablar. Oh, cierto. Yo avisé que el cargamento de iniciales para los nuevos entrenadores estarían retrasados, pero tus padres me dijeron que iban a conseguir sus propios iniciales. ¿Cuál te dieron a ti Lincoln? Preguntó con una sonrisa, pero al ver cómo Lincoln agachaba la cabeza, su sonrisa desapareció. No. No recibiste nada, ¿verdad? No, fue la única respuesta de Lincoln. Beldum flotó hasta estar cara a cara con Lincoln, solo para frotar su cabeza con la mejilla de Lincoln. Eso fue más que suficiente como para alegrar a Lincoln. Bueno, eso lo responde todo, Lincoln. ¿Qué te parecería tener de compañero a Beldum? Dijo Abedul ganándose una mirada de total asombro de Lincoln. 1. ¿De verdad? Preguntó a lo que en respuesta, tanto el profesor Oak y Abedul asintieron. Lincoln sonrió ligeramente antes de mirar a Beldum. ¿Tú qué dices? ¿Quieres ser mi compañero? Preguntó, solo para que Beldum chocara su cabeza con la mejilla de Lincoln. Como respuesta, la felicidad invadió por completo a Lincoln. La tristeza por ser ignorado por sus padres se había desvanecido en este momento, y solo se limitó a abrazar a Beldum mientras este emitía sonidos felices. Todos observaron esto con una sonrisa, y fue el profesor Abedul quien habló primero. Entonces está hecho, espero que nos volvamos a ver Lincoln, te deseo lo mejor. Nos vemos Oak, dijo antes de cortar la comunicación, permitiéndole al profesor Oak continuar con la conversación. Bueno Lincoln, creo que vas a necesitar esto, dijo antes de lanzarle una Pokéball la cual Lincoln atrapó con sus dos manos antes de extenderla a Beldum. ¿Estás listo Beldum?
Preguntó con entusiasmo antes de que el Pokémon Acero barra psíquico chocara felizmente su cabeza con el botón de la Pokéball, la cual se abrió antes de absorber a Beldum en una luz roja. Lincoln observó cómo la Pokéball se cerró en sus manos y se agitó 3 veces antes de emitir un sonido como un clic, mostrando que ahora Beldum era su Pokémon y con entusiasmo, Lincoln extendió la Pokéball antes de exclamar con alegría, sí, mi primer Pokémon. Lincoln rápidamente liberó a Beldum de la Pokéball mientras lo abrazaba con alegría. Delia sonrió observando a su amigo abrazando con entusiasmo a su Pokémon. Entonces, ¿cuándo comenzarás tu aventura? Fue la pregunta del profesor Oak. Aún conmovido por la escena, Lincoln, aún sin borrar su sonrisa, habló, hoy mismo, profesor. El profesor Oak asintió antes de hablar, excelente, empaca tus cosas y regresa, todavía tengo que entregarte algunas cosas, y con un asentimiento de parte de Lincoln, ambos niños salieron del laboratorio. Lincoln estaba a punto de dirigirse a su casa, tenía cosas por empacar antes de irse de viaje, pero la voz de Delia llamó su atención. Lincoln, ¿te irás de verdad? Preguntó con una voz notablemente triste, y Lincoln podía entenderla. Ambos habían sido amigos desde muy temprana edad. Los pocos niños de Pueblo Paleta preferían pasar el tiempo con las hermanas Louts por sus notables talentos. Lincoln le sonrió a su amiga antes de abrazarla. No te preocupes, Delia, te llamaré todos los días sin falta, eres mi mejor amiga. Delia no correspondió el abrazo y solo se quedó ahí de pie, y no dijo nada antes de salir corriendo en dirección a su casa. 3 Lincoln se quedó ahí observando cómo se iba, cuando un sentimiento de culpa invadió su mente. Estaba bien el irse. Había sido su sueño toda su vida, salir de la sombra de sus hermanas y ser reconocido, pero estaba bien dejarla. Ambos habían estado solos en el pueblo, no tenían tantos amigos, al menos Delia tenía a su madre y su padre, aunque su padre estuviera lejos en un gimnasio Pokémon, aún él se preocupaba por ella con pesar en su conciencia. Lincoln caminó hasta su casa, tal vez podría hablar con Delia y saber si se encontraba bien. Ya comenzaba a salir el sol, y sus hermanas seguían activas en la casa. El recibir a sus nuevos Pokémon las había vuelto muy entusiastas y prácticamente eran un huracán que había bebido mucho café. Lincoln sonrió ante esta afirmación. No era mentira que las discusiones de sus hermanas eran como un poderoso tornado. Lincoln abrió la puerta de la entrada. En la sala, todas sus hermanas estaban con sus respectivos Pokémon, mientras sus padres estaban bebiendo café en el comedor. El único que notó la presencia de Lincoln fue el pequeño Growlithe, que fue directamente hacia él mientras ladraba alegremente. Algunas de sus hermanas escucharon el ladrido de Growlithe y voltearon, pero al ver que se trataba de Lincoln, todas volvieron a sus Pokémon. Si supieran que acababa de encontrarse con el mítico Pokémon Mew, derrotado a un miembro del Team Rocket y que acababa de recibir su primer Pokémon. Pero eliminó esos pensamientos, ahora necesitaba empacar. Acarició la cabeza de Growlithe antes de subir las escaleras para llegar a su habitación. Al llegar, Lincoln tomó su mochila azul donde comenzó a guardar algunas cosas, como muda de ropa. En el término de empacar, se dio cuenta de que ahora su habitación se veía notablemente vacía. Lincoln suspiró antes de voltearse e irse, solo para ser recibido por un rostro pálido de cabello negro. ¿A dónde vas? A Lincoln casi le da un infarto al ver a su hermana menor Luke. Ella estaba de pie, como si fuera una estatua inamovible, mientras su Zubat volaba a su lado. Lincoln quería pensar en una mentira, pero ella era una de las pocas que no se creía todo literalmente, así que, derrotado, le habló, me voy de viaje, reveló antes de colocarse la mochila y intentar hacerla a un lado, pero ella no se movió. ¿Pero no tienes Pokémon? ¿Nuestros padres no te entregaron ninguno? Su tono neutral con el que decía las cosas comenzaba a molestar a Lincoln, pero no lo mostró. Tampoco quería mostrarse arrogante y encararle a Beldum. Él no era ese tipo de persona, pero simplemente se giró a encarar a Luke, y porque este repentino interés en las cosas que hago. Normalmente mirarían al otro lado desinteresadas cuando yo hago algo, incluso si es interesante, incluso me tratan de menos aquí. Nada ha cambiado y cambiará menos cuando me vaya, declaró Lincoln antes de llegar a la escalera, pero se detuvo dándole la espalda a Luke. Pero aún les deseo lo mejor, sé que serán grandes entrenadoras. Adiós, Luke, dijo antes de bajar por las escaleras dejando a Luke, la cual apretaba los puños mientras acercaba su mano a sus ojos cubiertos por su pelo, pero se podía ver claramente como una lágrima caía de su mejilla. Adiós, hermano. Lincoln llegó al final de la escalera donde lo esperaba Growlithe. Lincoln se arrodilló ante el perro Pokémon de fuego y le comenzó a hablar. Growlithe, quiero que cuides de Lily, sé que la cuidarás como guardián de la casa.
Cuídate, Lincoln no pudo más y abrazó con lágrimas a Growlithe. El perro Pokémon también pareció sollozar levemente mientras lamía las lágrimas de Lincoln. Growlithe había sido el guardián de la casa, su Pokémon sin Pokéball. Cuando estaba solo, estaba Growlithe. Por favor, cuídate Growlithe, fue lo último que le dijo al Pokémon antes de salir de la casa. Dio unos pasos lentos con la mirada agachada antes de voltearse a ver la casa y dijo unas últimas palabras: adiós familia, y con eso dicho, Lincoln comenzó a caminar hasta el laboratorio del profesor Oak, donde lo encontró a él junto con una larga caja en sus manos, además de una especie de saco de dormir enrollado en su brazo, una especie de bolsa colgando de su antebrazo. Lincoln, sé que saldrás de manera improvisada, pero te quería dar algunas cosas para tu viaje, además de un saco de dormir, también este saco de bayas. El viaje hasta Ciudad Verde es largo, así que seguramente tendrás hambre. Lincoln tomó el colchón enrollable y lo amarró a la parte inferior de su mochila mientras guardaba el saco de bayas en su mochila. Además de las bayas, ese saco también tiene algunas pociones para curar a tus Pokémon, y también comenzó abriendo la caja que tenía, revelando unas 10 Pokéball de tamaño reducido y una especie de aparato rectangular de color rojo. Considera estas Pokéballs como un regalo. ¿Y qué clase de entrenador inicia su aventura sin una Pokédex? Es una versión actualizada, tiene la información de los Pokémon de Kanto, Johto y Yoen. Lincoln asintió totalmente contento, y se prometió que algún día le devolvería al profesor toda esta amabilidad. Por cierto, volvió a hablar el profesor mientras sacaba de uno de sus bolsillos una especie de caja plana negra. Esto es para que guardes tus medallas. Lincoln intentaba no llorar ante el profesor, era increíble que el profesor fuera tan amable con él. Gracias profesor, no sabe lo agradecido que estoy. El profesor Oak comenzó a reír felizmente. No te preocupes por eso. Lincoln, nos conocemos desde que eras pequeño, sé que lograrás grandes cosas, lo sé, y con un abrazo de despedida, Lincoln abandonó el laboratorio y se dirigía a la salida de Pueblo Paleta. Cada paso emocionaba cada vez más a Lincoln. Pronto conocería al mundo, conocería a gran cantidad de Pokémon, y prometió ser el entrenador más fuerte que haya existido. Beldum salió de la Pokéball flotando al lado de Lincoln. Al salir, unos brillos aparecieron alrededor de Beldum antes de desaparecer rápidamente. Supuso que eso pasaba con los Pokémon Shiny. Al llegar al final y al borde de Pueblo Paleta, Lincoln se quedó quieto inhalando el aire antes de exhalar con una sonrisa en su rostro. ¿Estás listo Beldum? Preguntó, a lo que el Pokémon asintió con una sonrisa de ojo. Bien, vámonos. Espera, gritó una voz femenina a espaldas de Lincoln, el cual se giró para observar a Delia corriendo rápidamente en su dirección. Ahora llevaba una camisa corta de color rosa con unos shorts azules, zapatos marrones y su cabello estaba peinado en dos coletas. Llevaba en su espalda una mochila, y parecía que llevaba el mismo cargamento de Lincoln, incluyendo un saco para dormir. Delia, pensé que estabas enojada porque me iba, se preguntó extrañado Lincoln, pues pensó que Delia había salido corriendo enojada, pero ahora la veía totalmente contenta con la mochila en su espalda. No estaba enojada, solo regresé a casa para empacar, hablé con mamá y le pedí permiso a papá. Te acompañaré, habló con una gran sonrisa, ignorando claramente la gota de sudor de Lincoln. 5. Pero no tienes Pokémon, tú dijiste que ser entrenadora no era para ti, preguntó a su amiga. Ella misma había dicho que no quería ser entrenadora, aunque Lincoln le había dicho que podría ser la mejor entrenadora si se lo proponía. Eso no impide seguirte. ¿Crees que no eres el único que quiere explorar la región? Es mejor que quedarse acostada en cama atrapada sin nada que hacer. Lincoln tuvo que darle la razón, y con una sonrisa al ver la determinación y las ansias de viajar de Delia, Lincoln se giró a la salida del Pueblo Paleta. Hoy comienza nuestra aventura. Y con eso dicho, emprendieron su viaje abandonando al Pueblo Paleta y comenzar su viaje por todo Kanto. ¿Qué aventuras les deparan? ¿Volverán a encontrarse con el infame Team Rocket? ¿Esta historia continuará? Capítulo 2. Comienza el viaje. Comenzando el equipo Lincoln y Delia caminan por los prados a las afueras de Pueblo Paleta, una caminata muy larga hasta Ciudad Verde, y una gran oportunidad para capturar y entrenar a Pokémon. Lincoln había investigado mucho sobre los Pokémon de Kanto, además de ayudar algunas veces al profesor Oak.
Lincoln sonreía con nostalgia ante esos momentos, algunas veces ayudaba al profesor Oak en el cuidado de los Pokémon que entrenadores dejaban a su cuidado, y siempre había soñado ser uno de esos entrenadores que viajan a la aventura. Lincoln elevó la vista al cielo observando parvadas de Pidgey volando sobre ellos, el único sonido ahora era el viento moviendo el césped y los graznidos de los Pokémon pájaro. Lincoln estaba revisando la Pokédex, la cual le había dicho lo siguiente. Soy la Pokédex, programada por el profesor Oak para el entrenador de Pokémon, Lincoln Loud de Pueblo Paleta. Mi función es proporcionar información y métodos de entrenamiento de Pokémon para mi entrenador designado. Si me pierdo o me roban, no será usado por otros usuarios. Lincoln ahora veía a la Pokédex como un carnet de identidad. Revisando los datos de Beldum, una voz electrónica aparentemente femenina respondió. Beldum, Pokémon Bola Hierro. En lugar de sangre, Beldum tiene una poderosa fuerza magnética corriéndole por las venas. Este Pokémon se comunica enviando controlados impulsos magnéticos. Beldum se mantiene flotando en el aire gracias a la fuerza magnética que genera y que repele la gravedad. Para dormir, este Pokémon se ancla a los riesgos usando los ganchos que tiene. Lincoln estaba maravillado con la Pokédex, se sentía muy afortunado de que el profesor le entregara una con la información de los Pokémon de Kanto, Johto y John, pues, normalmente todas las regiones tenían respectivas Pokédex, aunque la de Kanto siempre fue la más obsoleta. También revisó los movimientos que poseía Beldum, y estos eran 1. Derribo normal. 2. Cabezazo Zen psíquico 10. 3. Garra metal acero 11. 4. Defensa férrea acero. Los movimientos tipo acero le venían genial, sobre todo porque el primer gimnasio, según escucho, se especializaba en tipo roca, y como por el momento no tenía ningún Pokémon de agua, al menos tenía movimientos tipo acero para compensar. Delia se encontraba jugando un poco con Beldum mientras Lincoln seguía revisando los datos de la Pokédex. Fue cuando entonces, un movimiento entre los arbustos alertó a Lincoln e instintivamente, Beldum se colocó delante suyo listo para la batalla. Fue cuando un Rattata apareció de entre la maleza delante de Lincoln, Delia y Beldum. Lincoln emociona con emoción antes de revisar la Pokédex. 1. Rattata, el ratón Pokémon. Cuando ataca lo muerde todo. Pequeño y muy rápido, es muy fácil de ver en muchos sitios. Rattata es cauto como él solo. Hasta cuando duerme mueve las orejas para oír todo lo que pueda suponer un peligro. Cava su madriguera en cualquier sitio. Perfecto, este será mi primer combate Pokémon B. Beldum usa derribo. Y con eso dicho, Beldum se lanza golpeando con su cuerpo a Rattata, el cual no pudo esquivar el ataque, pero rápidamente se recuperó y contraatacó con un ataque rápido, esquívalo. Más Beldum flotó para evitar el ataque, el Rattata tocó el suelo cuando miró fijamente a Beldum antes de volverse a lanzar al ataque con un mordisco. Beldum no pudo esquivar el ataque esta vez, pero se mantuvo firme en el lugar, usa cabezazo Zen. La cabeza de Beldum brilló antes de que saliera disparado contra Rattata, logrando impactar contra él. Los ojos de Rattata se mostraron en espiral mostrando que ahora estaba debilitado, una señal para Lincoln, el cual tomó una Pokéball y la lanza con un grito, Pokéball B. La Pokéball golpeó en la cabeza del Rattata antes de que fuera absorbido por esta, la cual se agitó 3 veces antes de que un clic se escuche, y con eso, Lincoln tomó la Pokéball con gran entusiasmo. Atrape un Rattata. Atrape a mi primer Pokémon. Lincoln se giró a Beldum antes de abrazarlo. Lo hiciste muy bien, Beldum. El Pokémon mostró una sonrisa de ojo 2, bien, Lincoln. ¿Cuánto nos va a faltar para llegar a Ciudad Verde? Preguntó Delia, a lo que Lincoln se frotó el mentón de manera pensativa. Si logramos llegar tendré que comprar un mapa, dijo en un susurro esperando no ser escuchado por Delia, pero ella solo resopló antes de meter su mano en su mochila. Aparentemente lo había escuchado, no sé por qué sabía que esto pasaría. Mamá me dio un mapa antes de irnos, dijo antes de sacar un mapa de su mochila y abrirlo y señalar un punto del mapa. Si seguimos este camino recto llegaremos al anochecer, dijo antes de volver a guardar el mapa. Tiempo de sobra para entrenar. ¿Tú qué dices, Beldum? ¿Entrenamos con nuestro nuevo compañero? Y con un asentimiento, Lincoln liberó a Rattata. Vamos, Rattata. La luz salió de la Pokéball antes de mostrar al Pokémon Rata, solo para que se lanzara contra Lincoln comenzando a morderlo. No, espera, detente, no.
Las mordeduras de Ratata no eran tan severas pero dolían. Delia no pudo evitar dejar escapar una carcajada, era la venganza de Ratata después de reírse. Delia caminó hasta Ratata y lo acarició en la mejilla calmando un poco al Pokémon. Jejeje, tranquilo pequeño, deja en paz a Lincoln. El Pokémon dudó un poco, pero dejó de morderlo, pero no se bajó del hombro de Lincoln y miró fijamente a Delia. Esta vez fue turno de Lincoln para hablar, pero antes de eso, sacó una valla naranja de su mochila y la extendida a Ratata. Perdón por lastimarte Ratata, espero que podamos ser amigos. El Ratata olisqueó la valla moviendo sus bigotes, antes de comenzar a devorarla rápidamente ante la mirada incrédula de Lincoln, que tuvo que retirar rápidamente sus dedos antes de recibir una mordida de los dientes de Ratata. Se nota que tenías hambre, Ratata, fueron las palabras del Pokémon con una muy obvia sonrisa descarada mientras seguía comiendo la valla hasta que se la terminó, no antes de lamerse las patas. Lincoln rápidamente inspeccionó la Pokédex en busca de la información de Ratata y también revisó los movimientos de Ratata, los cuales eran 1. Ataque rápido normal. 2. Látigo normal. 3. Mordisco siniestro. 4. Placaje normal. Cualquiera podría decir que capturar un Ratata era algo típico, pero Lincoln sabía que los Pokémon tenían grandes habilidades, incluso un Caterpie podría vencer a un Charmeleón con el suficiente entrenamiento. Claro, eran sus pensamientos, era agradable que Delia compartiera esos pensamientos. 13. Bien, Delia usará de Beldum y yo usaré a Ratata, declaró antes de que Beldum flotara hasta estar enfrente de Delia, la cual rápidamente reaccionó alterada. Espera. Yo no sé nada sobre combates, dijo rápidamente antes de que la mano de Lincoln descansara en su hombro. Delia lo miró de frente observando la sonrisa que irradiaba confianza. Eso no importa, sé que eres más que capaz, confío en ti, habló esperando darle confianza a su amiga. ¿De veras? Preguntó un ligero tinte rosa adornando sus mejillas, y solo recibió un asentimiento de Lincoln antes de que se preparara con Ratata. Delia sonando antes de prepararse para el combate. ¿Te sabes sus movimientos, verdad? Preguntó Lincoln antes de que Delia asintiera. Bien, comienza tú. Y con eso dicho, Delia se lanzó. Usa derribo. Beldum se acercó antes de lanzarse contra Ratata. Usa ataque rápido y esquívalo. Delia abrió los ojos cuando Ratata usa su ataque para esquivar el derribo de Beldum. Ahora usa mordisco. Y con eso, Ratata se lanza contra Beldum efectuando su ataque. No, Beldum. Gritó Delia ahora sin saber qué hacer. Lincoln se dio cuenta de esto y habló. Detente Ratata. Lincoln lleva su mano a su mochila en busca de una poción. Cuando él tuvo en sus manos, la roció encima de Beldum para curarlo antes de mirar a Delia. Delia, durante un combate no puedes alterarte. Si te alteras tú, alteras todo el combate. Otra de las cosas buenas que recibió en sus días de ayudar al profesor Oak, fueron los consejos de entrenadores veteranos que venían a visitar al profesor, en su mayoría que se encontraban, le daban buenos consejos al enterarse de su sueño de ser entrenador. Jamás te rindas, nunca te alteres en el combate, siempre ten en cuenta las diferencias de tipo y los ataques que utilizas. Los Pokémon son criaturas sensibles, jamás las veas como seres inferiores. No hay Pokémon malvado, solo malos entrenadores. 19. Esos eran muy buenos consejos. Delia se mostraba desanimada mientras se frotaba el hombro. Te lo dije, no soy buena en el combate Pokémon. Delia se mostraba muy desanimada hasta que notó como Beldum estaba frotando su cara con su mejilla mientras Ratata se subía a su hombro con una notable sonrisa. Delia sonriendo al ver cómo los Pokémon hacían el intento de animarla, pero tuvo que observar a Lincoln cuando este colocó su mano en su hombro con una sonrisa de lado. Tampoco es razón por la cual desanimarse, yo sé que eres fuerte, y sé que tú también lo sabes, y con esas palabras ya dichas, Lincoln se giró para seguir caminando en dirección a Ciudad Verde. Delia se quedó ahí de pie mientras sonreía a la silueta de Lincoln. A diferencia de la mayoría de sus hermanas, él siempre mostraba el mejor lado de las personas. Lori era muy estricta y mandona, obsesionada con tener el control de la situación, solo para estar atada a su celular. Lenny era muy inocente y alegre, ella era una de las hermanas Louts que más le simpatizaba, incluso, cuando se conocieron, ella le ofreció hacerle un suéter. Luna estaba encantada con la música, incluso participaba en algunas bandas locales de Pueblo Paleta. Lo malo, es que tenía una obsesión de subirle siempre al máximo volumen sin importarle los tímpanos sangrantes de la gente a su alrededor. Luan era la bromista, si estaba de racha, Luan podría lograr sacar una carcajada a alguien, pero sus chistes improvisados resultaban la mayoría de las veces en suspiros, pero eran las bromas pesadas con trampas elaboradas. Una vez colocó un balde de agua fría
sobre la puerta del profesor Oak, y como resultado, el profesor estuvo resfriado por una semana completa. Lin Jr. Era muy entusiasta cuando se trataba de la actividad física, participando en varios deportes, pero ella tenía una obsesión con ganar, era una mala perdedora y terrible ganadora, incluso había rechazado 3 veces la oportunidad de ser entrenadora Pokémon porque según ella, los iniciales de los profesores eran muy débiles. Aunque fue divertido ver cómo se lo recalcaba al profesor con los Pokémon presentes, según Lincoln, había regresado a casa con enredaderas, con quemaduras en la ropa y totalmente empapada. Sin duda había sido atacada por los iniciales Charmander, Squirtle y Bulbasaur. 3 Lucky era muy fría. Lincoln le había contado que ella tenía el cabello rubio, pero se lo tiñó cuando empezó a volverse fría y amante de los poemas oscuros, además de creer en criaturas de leyendas como vampiros. Lana y Lola, si tuviera que elegir entre una de ellas, obviamente elegiría a Lana. Lana podría ser sucia y amante del lodo, pero podía ser la persona amable de la familia, solo por debajo de Lenny. Mientras que Lola tenía una actitud tóxica y engreída, incluso le había exigido al profesor Oak que le consiguiera un Pokémon hermoso para empezar su aventura, claramente se negó por la falta de edad y porque solo estaba limitado a entregar a 3 iniciales. En venganza, Lola metió una de las gorras rojas de Lana en la lavadora del profesor, en consecuencia, tuvo que usar batas rosadas hasta que pudo comprar nuevas, además de una disculpa por los señores Lowe's. Lisa, a pesar de su corta edad, ella estaba en un nivel avanzado, si seguía así, podría rivalizar con el profesor. Era como una computadora andante, una niña prodigio. Lo malo es que se era muy fría y monótona, era un poco mala en el aspecto social, pero al menos, tenía una amiga llamada Darky. Y Lily. Bueno, no había mucho que decir de ella, solo que tenía una sonrisa que derretiría el corazón de piedra de cualquiera. Y Lincoln, ambos fueron el primer amigo del otro, o al menos, verdaderos amigos. Lincoln era una persona amable y cariñosa, siempre ayudando a los demás. Podrían ser consideradas una gran familia, pero nada era color de rosas para Lincoln. Su amabilidad también había sido su mayor debilidad, pues sus hermanas siempre sacaban provecho de él, incluso perdieron su oportunidad de ser un entrenador por culpa de ellas. Pero jamás se rindió, y siempre dio lo mejor de sí, no importaban las piedras que le lanzaban ni cuán grandes sean, él siempre las respondía con una sonrisa determinada. Eso es lo que siempre admiro de Lincoln, y sospechaba que esa era la razón por la cual su padre lo acepta como su amigo. Su padre era muy estricto, él siempre quería lo mejor para Delia, pero también era una de las razones por la cual no tenía tantos amigos, ellos siempre se asustaban con su presencia, todos a excepción de Lincoln. Delia sonando visiblemente perdida en sus pensamientos, hasta que la voz de Lincoln la hizo reaccionar. Oye Delia. Te estás quedando atrás. Delia abrió los ojos al darse cuenta de que Lincoln se había adelantado por mucho a ella, y rápidamente corrió para alcanzarlo. Pero sin darse cuenta, ella había pisado algo. Rápidamente se dio cuenta de que era un Pokémon, porque lo siguiente que escuchó fue un graznido de dolor. Lincoln pareció ver lo que pasó, porque rápidamente corrió en dirección a Delia. Cuidado Delia, un Spearow. Delia había pisado la cola de un Spearow sin darse cuenta. Delia levantó su pie en un intento de ayudar al Pokémon, pero al pisarle la cola, le había arrancado unas cuantas plumas. El Spearow se mostró visiblemente enojado y emprendió el vuelo sin despegar su mirada de Delia. Fearow, gritó antes de lanzarse con un picotazo contra Delia. Lincoln se lanzó derribando a Delia antes de que recibiera el impacto, pero su camisa se rasgó al recibir el roce del picotazo. Delia se recuperó rápidamente y miró con pánico a Lincoln. Lincoln, ¿estás bien? Lincoln solo se acercó antes de ponerse de pie. Beldum, cabezazo Zen. Ordenó antes de que la cabeza de Beldum brillara para impactar contra el Spearow, pero esta ágilmente esquivó mientras descendía acercándose al suelo, pero no se esperó la siguiente orden. Ahora Rattata, ataque rápido. El Spearow no se espera que el Rattata se lanzara de gran velocidad contra él. El Spearow recibió el ataque forzándolo a caer al suelo totalmente agotado. Fearow, grazno por última vez antes de desplomarse en el suelo. Pokéball B. Gritó Lincoln lanzando la Pokéball al Spearow, el cual no pudo resistirse y fue atrapado por la Pokéball. Lincoln ayudó a Delia a ponerse de pie antes de tomar la Pokéball del Spearow mientras se limpiaba el sudor de la frente y sacaba su Pokédex 2 Spearow, el Pokémon pajarito. Come bichos en zona de hierba. Agita sus cortas alas muy rápido para mantenerse en el aire.
cuando pía, se le puede oír a 1 kilómetros. Si a su agudo chillido le sigue una especie de eco, estaremos oyendo a otros Sparrow respondiendo el aviso de peligro. 3, al menos solo fue uno, espero que no lo escuché a nadie, dijo antes de escuchar un graznido a lo lejos. ¿Escuchaste algo? Preguntó a Delia, pero no logro recibir respuesta al aún más graznidos a lo lejos, donde observo a un gran árbol de donde provenían los graznidos, solo para ver con pánico como una parvada de casi 100 Sparrow comenzó a volar, y la dirección era más que clara, se dirigieron hacia ellos. ¿Qué vamos a hacer?, gritó Delia antes de que Lincoln regresara de Beldum y Ratata a sus pokebolas. Correr, por supuesto. No tengo tantas pokebolas. Y sin esperar una respuesta, Lincoln tomó de la mano a Delia para empezar a correr en dirección contraria. Delia empezó a seguirle el ritmo, pero no se soltaron de las manos. Ambos corrieron por los prados mientras varios Pokémon salvajes los evitaban, sobre todo al observar a la gran parvada de Sparrow siguiéndolos por detrás. Esto era genial, su primer día de aventura y tenía que pasar esto. Ambos ya se empezaban a cansar de correr mientras los Sparrow estaban comenzando a alcanzarlos picoteándoles cerca del rostro. Ambos intentaron evitar los ataques perdiendo de vista el camino, y sin saberlo, ambos cayeron por un risco. Afortunadamente Lincoln y Delia cayeron del risco sin recibir daño alguno al caer en una gran laguna. Lincoln y Delia salieron del agua inhalando profundamente manteniéndose estables en la laguna, nada hasta la orilla. Delia. Y con eso dicho, ambos empezaron a nadar hasta la orilla, chocando con alguno que otro Pokémon en el agua. Ya en la orilla, Lincoln y Delia se arrastraron saliendo del agua mientras respiraban agitadamente. Lo siento Lincoln, fue mi culpa, se empezó a disculpar Delia. Lincoln quería responderle, pero los graznidos comenzaron a sonar forzando a ambos a girarse para observar a cómo la parvada de Sparrow todavía los seguía. Lincoln y Delia querían correr, pero estaban muy cansados. Como para hacerlo, Lincoln estaba acercando su mano a sus Pokéballs, o podría repelerlos con Beldum, Ratata y Sparrow, o Sparrow podría hacerlos entrar en razón justo cuando iba a sacarlos para pelear. Una voz femenina se logró escuchar: adelante Gyarados. De repente, un gran estruendo se produjo en la laguna, y con ello le siguió un poderoso rugido de un gran Gyarados. Delia grita de miedo mientras Lincoln observa con asombro al gran Pokémon agua barra volador y rápidamente revisa la Pokédex. Gyarados, el Pokémon atrocidad. Poco visto en la naturaleza. Enorme y malo, es capaz de destruir ciudades enteras de un ataque. Es extremadamente feroz y violento. Cuando las personas comienzan a luchar, aparece y reduce a cenizas todo lo que pilla con intensas llamadas. 4. Gyarados, danza lluvia. Volvió a gritar la voz femenina. El Gyarados se agitó con un gran rugido antes de que nubes negras comenzaran a formarse en el cielo y comenzara a llover. La parvada de Sparrow comenzó a dispersarse pero siguió en formación, pero la voz femenina volvió a aparecer. Ahora Gyarados, usa hidrobomba. Y respondiendo a esa orden, el gran Pokémon dispara un gran torrente de agua a la parvada, los cuales recibieron el impacto estrellándose contra el risco, y con eso, la parvada regresó a las praderas y las nubes de la danza lluvia se comenzaron a dispersar. Lincoln observa con fascinación y asombro la táctica de Gyarados, pero Delia ahora parecía preocupada por algo. Ella estaba a punto de hablarle a Lincoln cuando la voz femenina regresó: ¿ustedes fueron quienes alteraron a esos Sparrow? Tanto Lincoln como Delia se giraron para ver a una chica acercándose, parecía ser unos años mayor que ellos, cabellera anaranjada y vistiendo ropas de verano. Lincoln se sonrojó visiblemente ante la apariencia de la chica, solo para recibir un golpe en el estómago por parte de Delia quitándole todo el aire. 5. ¿Quién eres?, preguntó Delia a la defensiva mientras Lincoln estaba recuperando el aire. La chica los miró con una sonrisa que negaba cualquier hostilidad y simplemente colocó sus manos en su cintura. Soy Kasumi, líder del gimnasio de Ciudad Celeste, respondió mientras se acercaba a Gyarados con una Pokéball. Lo hiciste bien Gyarados, regresa, dijo antes de que Gyarados regresara a la Pokéball. Entonces ¿qué habéis hecho como para alterar a tantos Sparrow?, preguntó, a lo que un jadeante Lincoln tuvo que responder: fue un accidente. Señorita Kasumi, respondió entre jadeos antes de recuperarse, soy Lincoln de Pueblo Paleta, y ella es mi mejor amiga Delia. Delia solo se cruzó de brazos y apartó la mirada. ¿Te ocurre algo Delia? Delia solo señaló a un montón de tiras de papel destrozados y húmedos en el suelo. Esa danza lluvia destrozó nuestro mapa. ¿Cómo llegaremos a Ciudad Verde?
Oh, lamento eso, se disculpó una avergonzada Kazumi. Si quiero, puedo acompañarlos hasta llegar a Ciudad Verde, sugirió, a lo que Lincoln, asintiendo felizmente. Sí, eso sería. No necesitamos que nos ayude, respondió Delia cortando al peliblanco, a lo que tanto Kazumi como Lincoln la miraron. Solo díganos el camino directo, no necesita tomarse tantos problemas. El tono de Delia indicaba que seguía enojada, aun si se tratara de un mapa, estaba enojada por otra cosa. Kazumi solo sonriendo y señaló en una dirección. Es por ahí, pero ya va a anochecer, es mejor que acampen, mañana llegarán temprano, y con eso dicho, Kazumi sacó otra Pokéball, la cual lanza al aire antes de que Ata saliera un Deubon en la laguna y se montara encima de él. Supongo que eres entrenador, ¿no es así?, preguntó Kazumi mirando a Lincoln, el cual ascendía en respuesta. Espero verte en mi gimnasio, no te lo pondré nada fácil, fue lo último que dijo antes de perderse en la laguna. Supongo que tendremos que acampar, iré por leña, dijo Lincoln mientras dejaba la mochila y se dirigía al bosque en busca de leña. Delia se quedó en el lugar instalando los sacos de dormir de ambos. Al poco tiempo, Lincoln regresó cargando varias ramas con un Beldum, Rattata y Spearow siguiéndolo llevando ellos mismos leña, Beldum con sus garras, Rattata entre sus dientes y Spearow entre sus garras mientras volaba. Oye Delia, alguien quiere hablar contigo, dijo antes de dejar la leña en un punto junto con sus Pokémon, pero el único que se quedó fue Spearow, dijo Delia teniendo al Spearow delante suyo, el cual seguía viéndola fijamente. Delia agachó la mirada avergonzada y habló. Lamento lo que pasó antes, perdón por pisarte, se disculpó Delia antes de que Spearow volara hasta su hombro y chocara su cabeza con su mejilla mientras graznaba felizmente haciendo sonreír a Delia. Gracias Spearow, Lincoln sonriendo al ver a ambos. Spearow se había mostrado arrepentido cuando Lincoln lo sacó de su Pokébola. Lincoln caminó hasta el montón de leña y tomó un par de piedras. A ver, ¿cómo se hace esto?, se preguntaba mientras chocaba ambas piedras entre sí intentando sacar chispas para encender una hoguera. Delia solo negó con una sonrisa antes de revisar en su mochila. Qué suerte que papá me dejó traer uno de estos, dijo antes de sacar un encendedor de su mochila. Ella gentilmente apartó a Lincoln y encendió la madera. Fácil, finalizó Delia. Al caer la noche, Lincoln y Delia se encontraron en sus sacos de dormir observando el cielo nocturno. Beldum, Rattata y Spearow se encontraron durmiendo cerca de la hoguera aún encendida. Lincoln ya la había rodeado con piedras para que no se extendiera. Es muy bella la noche, ¿no es así?, preguntó Delia mirando el cielo. Lincoln soltó una ligera risa antes de asentir. Tienes razón. Siempre quise esto, viajar y empezar una aventura, y eso que solo llevamos un día de viaje, respondió sonriendo mientras imaginaba en las próximas aventuras que podría tener. Tuvimos un día muy ajetreado. ¿Crees que podrás luchar en el gimnasio?, me preguntó un poco preocupada, pero Lincoln siguió sonriendo con confianza. Claro. Espera, ¿no es el gimnasio de tu papá?, preguntó Lincoln con una ceja arqueada. Delia solo le sonriendo. Sí, ¿aún crees que le ganarás?, cuestionó de manera burlona mientras se giraba para ver a Lincoln, el cual quedó en silencio de manera pensativa. Bueno, sé que tu padre es muy fuerte, y muy pocos han conseguido su medalla, dijo antes de mirar a Delia con una sonrisa, pero le tengo confianza a mis Pokémon, y aunque perdiera, solo tendría que seguir fortaleciéndome. Nadie es invencible, respondió con confianza antes de cerrar los ojos. Descansa Delia, dijo antes de dormir. Delia le sonrojó antes de cerrar sus ojos y comenzar a soñar. Descansa Lincoln, y con eso, comenzó a dormir. Ya era de día con el sol brillando y Pidgey volando. Lincoln pisoteó las pequeñas mechas que quedaban de la hoguera mientras Delia ataba su saco de dormir a su mochila. Al terminar de apagar completamente la hoguera, Lincoln sacó de su saco de bayas unas cuantas bayas naranja antes de lanzarlas a sus Pokémon y a Delia. Buen provecho, y con eso, todos se comieron las bayas como desayuno. Las bayas están muy dulces, pero ¿sabes qué extraño? Un sándwich de crema de maní y chucrut, dijo sin darse cuenta de la mirada de asco de Delia. A ella le desagradaba mucho ese tipo de sándwiches especiales de Lincoln. El único sándwich que le gustaban eran los de mantequilla de maní que preparaba Lincoln. Y con eso, Lincoln regresó a sus Pokéballs, sus Pokémon a excepción de Beldum, el cual se aferró a la cabeza de Lincoln, luciendo como un sombrero ridículo. Delia no pudo evitar reírse ante esa comparación, pero Lincoln no le tomó importancia y emprendió el viaje a Ciudad Verde mientras revisaba su saco de bayas. Por el momento, tenía 3 pociones y 6 bayas naranja, 2 Meloc, 3 Satania, 2 Safre y 1 Perasi, las bayas para curación, envenenamiento, sueño, quemaduras y congelamiento respectivamente.
El profesor Oak le había dejado una nota de llamarlo cuando llegara a Ciudad Verde, también le había dicho que, si superaba la cantidad de Pokémon requeridas, él cuidaría de sus Pokémon en su granja. Eso aliviaba a Lincoln, pues tenía planeado hacerse con muchos Pokémon. Bien, a Ciudad Verde se ha dicho, dijo antes de continuar su viaje en dirección a Ciudad Verde, donde se encontraba el gimnasio del padre de Delia. Y con un amanecer brillante, ambos comenzaron a caminar rumbo a Ciudad Verde. ¿Podrá Lincoln llegar al gimnasio de Ciudad Verde? ¿Quién será el líder del gimnasio? Esta historia continuará